Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy estoy muy contenta porque os traigo por fin un vídeo que llevo mucho tiempo diciéndoos que tengo pendiente, y es el análisis literario de Carmila, por fin. A ver, espero y deseo que no se me eternice el vídeo, aunque os tengo que decir que la crítica que he hecho escrita es larga, pero bueno, al menos está estructurada. Voy a intentar investigar, a ver si yo os lo puedo dejar en la cajita de descripción por partes, ¿vale? Porque lo he dividido en 4 partes. La primera es la introducción, en la que os voy a hablar brevemente de la biografía del autor, el contexto histórico, literario, etc. Y voy a contar un poquito de qué va la obra. La segunda parte son los personajes, la tercera los temas y la simbología que hay en esta obra, y la cuarta, conclusiones. Vamos con la breve biografía del autor. Joseph Sheridan Le Fanu fue un escritor irlandés, nació en 1814 y murió en 1874. Está considerado como uno de los primeros autores del género de terror, tal y como lo conocemos hoy en día, en estructura, en temas, etc. Y su obra se caracteriza sobre todo por tener cuestiones sobrenaturales carentes de explicación, y por el hecho de que el que tú tengas una virtud o que tengas virtudes no conlleva que vayas a tener un final feliz o un camino de rosas en la vida. Así que bueno, esto es más o menos lo que vamos a tener en común en sus obras. Joseph Sheridan Le Fanu nació en una familia adinerada y básicamente llevaba la literatura en la sangre porque varios de los miembros de su familia se dedicaban a escribir. Sus abuelos concretamente se dedicaban a escribir teatro. Y bueno, él empezó la carrera de Derecho, pero la dejó bastante pronto porque no le gustaba ese mundillo. Se dedicó, o sea, se cambió al periodismo y se dedicó toda su vida a esto último, además de a publicar sus obras. La primera obra la publicó en 1839 y entre sus obras más destacadas están El tío Silas, que la publicó en 1864, y El compendio en un vidrio misterioso, que lo publicó en 1872, y es donde se encuentra la obra que voy a analizar hoy, Carmila. Vamos a pasar ahora al contexto histórico literario. De Sheridan Le Fanu se ha dicho que es el padre de los cuentos de fantasmas irlandeses en la época victoriana. ¿Qué es la época victoriana? Es ese periodo, bueno, en el mundo artístico es el periodo que abarca el reinado de la reina Victoria en el Imperio Británico, que en años abarca de 1834, 37, de 1837 a 1902. En este tiempo se produjeron un montón de revoluciones, reformas políticas, y además hubo una gran hambruna, sobre todo en Irlanda, y esto influyó mucho en el tono de la literatura de esa época. Es un tono bastante lúgubre, pesimista, reivindicativo, reaccionario y a veces también un poco agresivo. Aún así, no todo fue negativo en esta época, ya que se alcanzó prácticamente la alfabetización universal, se incluyó la educación infantil en todo el imperio, pero igualmente Irlanda fue la gran desfavorecida en todo esto porque su población se redujo drásticamente. Ya he dicho antes lo de la hambruna. O sea que Irlanda fue casi la que peor parada salió de todo lo negativo en esta época. En cuanto al contexto literario, durante estos años surgieron numerosos autores y autoras que aún hoy se siguen leyendo. O sea, son autores que se han convertido en clásicos de la literatura, como Charles Dickens, Oscar Wilde, las hermanas Bronte, Bram Stoker o R.J. Stevenson, entre muchos, ya os digo. De hecho, con respecto a Sheridan Le Fanu, es un autor que para todo lo que influyó en la literatura posterior y contemporánea suya, está bastante poco reconocido. De hecho, influyó muchísimo en el género de vampiros, e incluso Bram Stoker bebió muchísimo de Carmila, de su esencia y bueno, de su estructura para hacer Drácula, ¿se entiende? Voy a hacer un inciso antes de hacer la sinopsis de la obra, para no destrozaros el libro, porque a pesar de ser un clásico y a pesar de haber pasado más de 100 años de su publicación, eso no quita que os vaya a reventar el final. Entonces, si no habéis leído el libro y no queréis spoilers, no lo sigáis viendo porque, o sea, no sigáis viendo el vídeo porque os voy a contar spoilers.
Vale, ¿de qué va Carmila? Voy a hacer una breve sinopsis de la obra. Carmila es una obra de novela gótica escrita y publicada en 1872 y nos cuenta la historia de Lora o Laura, que es una joven que está viajando con su padre hacia donde viven, hacia el castillo donde viven, y se encuentran a una señora que parece estar en apuros y que les pide por favor que se hagan cargo de su hija Carmila, que parece estar enferma. Entonces, bueno, el padre al verla así tan agobiada y tal, dice, bueno, no te preocupes, cuidamos de ella, se la llevan al castillo. Y entre Carmila y Lora se forja una estrecha relación de amistad, que no es amistad. Y el caso es que cuando esto sucede, o sea, a medida que más se va estrechando la relación entre ellas, Lora empieza a debilitarse y a perder vida, básicamente. Entonces, mientras el padre intenta dar con una solución a lo que le está pasando a Lora, va a descubrir que Carmila es en realidad un vampiro y que se está alimentando de su hija. Voy a hablar ahora de los personajes. En primer lugar tenemos a Lora, o a Laura. Yo es que digo Lora, no sé por qué. La primera vez que lo leí me surgió así decirlo y lo digo así. No sé cómo se dirá exactamente. Vale, Lora es nuestra protagonista. Es una joven con muchísima vitalidad, muy inocente, muy risueña, con ganas de vivir, muy amable, muy cándida. Y esto, precisamente, esta inocencia que tiene es lo que la hace muy vulnerable a influencias malévolas externas, véase Carmila. Luego tenemos a Carmila, que es nuestra vampiresa. Es la antagonista de toda esta historia y básicamente se alimenta de la bondad de los de su alrededor pues para seguir viva, lo que viene haciendo un vampiro en la literatura de terror. Sheridan Le Fanu se basó en la condesa Isabel Bathory, la condesa sangrienta, y se basó mucho pues, en lo que es ella, su esencia, su descripción física, sus condiciones vitales, el ir siempre acompañada de una tutora. Una tutora que, por cierto, es muy parecida a la que acompaña a Carmila en el libro. En fin, que se basó en la historia de este personaje para construir a Carmila. Y luego tenemos a otro personaje que aparece casi al final de la novela, que es el general Spilsdorf, creo que se pronuncia así, que es un noble que aparece cuando el padre está intentando dar con una solución a la enfermedad de su hija. Y aquí es cuando el general Spilsdorf le cuenta su experiencia con Carmila. Le dice que es un demonio, le dice, bueno, no sé si llega a decir vampiro exactamente, creo que no. Pero sí que le dice que es un demonio y que se está alimentando de su hija y que tiene que pararla antes de que le pase lo mismo que a la hija del general Spilsdorf, que básicamente pues la mató. Vale, vamos a pasar ahora a los temas, al simbolismo de toda la obra. En primer lugar tenemos el vampirismo. Carmila es una de las primeras obras en abordar este tema y, de hecho, como os he dicho antes, abrió el camino a grandes obras de la literatura universal como Drácula o como Entrevista con el vampiro de Anne Rice. De hecho, todas las obras posteriores a Carmila beben mucho de su estructura y de las características de un vampiro, como pues yo que sé, su belleza sobrenatural, la piel pálida y fría, el beber sangre, todo esto lo cogieron mucho de Carmila. De hecho, los vampiros desde Carmila se tomaron como símbolo de la seducción y de dejar aflorar el lado oscuro. O sea, presentan esto como si fuera disfrutar de la vida, como si dejarse llevar por los placeres ocultos, por las maldades, etcétera, fuera más disfrutable que ser benévolo, que ser amable o que ser como pues es Lora al principio de la novela. Luego también tenemos el tema de la corrupción y la alta sociedad. Yo creo que al personificar en Carmila la imagen de alguien de alta sociedad y de su tutora, Carmila, que es la malvada en esta obra, Joseph Sheridan Le Fanu estaba intentando hacer una crítica a esta clase social y a su trayectoria de corrupción y que esto pues les estaba llevando por muy mal camino, les estaba haciendo sacar lo peor
de ellos como personas. Yo lo he relacionado así, obviamente pues esto puede ser así o no, pero es la reflexión que yo he hecho después de leer el libro. Luego, por supuesto, el tema del que más se habla cuando se habla de Carmila, que es el de la homosexualidad, la sexualidad reprimida. Joseph Sheridan Le Fanu superó el tabú de la sociedad en la que vivía de hablar de un tema como este, de hablar de la homosexualidad. Lo reflejó sin ningún tipo de tapujo en Carmila. Y de hecho, no solo eso, sino que algo que estaba peor visto todavía, que era que dos mujeres tuvieran relaciones sexuales, es algo que él muestra sin ningún tipo de sutileza en su obra. Ahora, también es verdad, aunque esto lo iba a decir en conclusiones, pero yo ya lo digo aquí, yo quería destacar el contexto del autor y el contexto en el que está reflejado esta relación sáfica. Es verdad que es de aplaudir que Joseph Sheridan Le Fanu no tuviera ningún tipo de reparo en mostrarlo tal cual era, en mostrar esta relación entre Carmila y Lora. Pero también es verdad que creo que lo hace más con afán de criticar ese tipo de relación y de intentar plasmar que si te dejas llevar por estos impulsos vas a acabar mal. Porque de hecho, si os fijáis, en el momento en el que Lora empieza a mantener estas relaciones con Carmila, es cuando empieza a decaer su salud, empieza a estar peor, empieza a estar más débil, más enferma, etc. Yo creo que era la manera que tenía Joseph Sheridan Le Fanu de decir: es verdad que esto existe, no lo vamos a negar, pero si os dejáis llevar por esto, tened cuidado porque mira lo que pasa si te dejas llevar por el lado oscuro, ¿no? Entonces, bueno, está bien que lo haya reflejado, voy a poner mal, entre comillas, porque, joder, es una obra de 1872, tampoco sé qué esperamos exactamente. Pero yo creo que si esta obra se hubiera publicado en 2020, obviamente estaríamos hablando de una obra homófoba y retrógrada. No podemos adjudicarle esos adjetivos a Carmila porque está publicada en el año en el que está. Pero quería destacar esto porque Carmila es una obra que ha abrazado mucha gente del colectivo LGBT, precisamente por reflejar así una relación entre dos mujeres. Y es como, a ver, yo lo entiendo, pero no lo comparto porque al final es un libro que está criticando ese tipo de relación. Entonces, no lo llego a comprender muy bien. Pero bueno, oye, que cada uno es libre. Pero yo sí que quería dejar esto claro. Es por eso, por lo que creo que fue en el vídeo de mejores lecturas o en el wrap up del que os hablé de Carmila, os dije que no estaba muy de acuerdo con la interpretación que se le estaba dando a Carmila en la actualidad. Porque sí, es una de las primeras obras en reflejar una relación sáfica, pero no lo hace con intención de ensalzarle y decir, mira qué bien, ole estas dos mujeres. Entonces, esa era básicamente la crítica que yo quería hacer a esto. Yo entiendo que el reflejo de la homosexualidad en esta obra es una crítica a la homosexualidad. Aquí Sheridan Le Fanu está diciendo no os dejéis llevar por esto porque vais a acabar mal en el infierno y siendo demonios, básicamente. Y por último, en esto de los temas, la simbología, etc., obviamente tenemos el tema del bien contra el mal. Alegría y vitalidad frente a oscuridad y muerte, inocencia versus corrupción. Y aquí, pues eso, tenemos el personaje de Lora que encarna todo lo positivo y todo lo alegre de la vida, y a Carmila que encarna la parte negativa. Y oye, yo creo que está bastante bien reflejado. Es un tema que se trata muchísimo en la literatura de esta época. Y un poco yo creo que en la literatura del género de terror. Porque también tenemos el ejemplo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que hacen lo mismo, destacar el bien contra el mal. Entonces, pues lo quería traer a colación. Y por último ya, sí que sí, para acabar el vídeo, tampoco se me ha hecho tan largo. Tenemos las conclusiones. Tenía esta que os he dicho de la homosexualidad, que yo no veo como algo positivo esta representación de relación sáfica entre Carmila y Lora. Que hagan una reinterpretación en el siglo XXI
de esta obra y pongan como algo positivo a Lore y Carmila, o yo, no lo sé, pero ya no sería Carmila, desde luego. Entonces, bueno, yo no veo como algo positivo para el colectivo esta relación en sí. No creo que se esté ensalzando en ningún momento el lesbianismo ni la bisexualidad. Así que yo me tenía que expresar y me he expresado. Entonces, haciendo recapitulación, Carmila es una novela gótica, publicada en la turbulenta, cuanto menos, época victoriana, y que a través de sus páginas trata numerosos temas universales. Obviamente hay que leer la obra en su contexto. Si tú lees esta novela pensando que se ha publicado antes de ayer, vas a decir a la hoguera, porque es una novela muy homófoba y muy retrógrada, como he dicho antes. Pero si eres capaz de ponerte en pensamiento de 1872 y disfrutarla, es una obra, para mí, es una obra maravillosa, es una obra de la literatura universal. Es una obra que se tendría que leer más porque considero que se lee muy poco a Joseph Sheridan Le Fanu. Yo ya tengo su compendio en un vidrio misterioso preparado para leerlo y el tío Silas no lo he encontrado. Está bastante perdido en la marabunta de la literatura, pero lo buscaré, creo que estaba en mi biblioteca, creo. Lo que pasa que no tengo acceso a ella ahora mismo, así que cuando esté por allí lo buscaré a ver si lo puedo leer. Me ha gustado muchísimo su narrativa, me ha gustado muchísimo cómo estructura y, como siempre digo, en una obra tan corta, creo que tenía como 130 páginas si llega, cómo estructura para que todos los personajes que aparecen tengan su desarrollo y para que seas capaz de sacar tantas conclusiones o reflexiones, mejor dicho, como os he contado, en tan poquitas páginas. Es que me parece fascinante cuando un autor hace eso. Me gusta mucho cuando tenemos una obra extensa, como puede ser El Tugurio o Mary Barton, y me gusta mucho una obra muy cortita, como puede ser Carmila o Novela de ajedrez, de Stefan Zweig, que en muy pocas páginas nos cuentan tantísimas cosas. Y sin más, por fin os he traído este análisis, me ha gustado muchísimo hacerlo, espero que os guste. Si lo habéis leído y me queréis comentar qué os ha parecido, ya sabéis que me encanta leeros y ya sabéis que me ayudáis muchísimo dando like, compartiendo, comentando y tal. Así que muchas gracias por estar y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!